¿A quién no le gusta conversar con sus amigos? Es decir, charlar con ellos sobre personas, cosas, lugares, sentimientos, quizá. Lo cierto es que cuando estás con buenos amigos, el tiempo parece que pasa más rápido. A las personas nos gusta estar con nuestro grupo y ocupar el tiempo conversando. Esto se debe a varias cosas. Por ejemplo, en medio de la charla se produce un intercambio de sentimientos. También la amistad se fortalece, nos identificamos mejor con nuestros amigos y al mismo tiempo sentimos que somos valiosos para ellos, solo porque nos escuchan y se sinceran con nosotros. Ahora imagínate cómo sería la relación con tus amigos si nunca se reunieran y si nunca conversaran. ¿Podrías ser amigo de alguien solo porque te lo encontraste un día, intercambiaste unas palabras y después nunca más lo volviste a ver? Difícil, ¿no es cierto? Uno de los grandes secretos para hacer de Jesús un gran amigo y quererlo es hacer lo que hacen los amigos, emplear tiempo para conversar, hablar de lo que siente el corazón, sin preocuparse por el tiempo o el lugar. Es estar cerca de Él sin sentir que el tiempo pasa. Esa es la mejor definición para la oración. Lo que no funciona y no tiene sentido es querer ser amigo de Dios o incluso decir que eres cristiano sin emplear tiempo real para estar a su lado. Es simple, es decir, si no hay diálogo, no hay amistad. Es importante que sepas que por parte de Dios eso nunca sucede. Él siempre está con la agenda libre para hablar contigo. Siempre está interesado en tu vida. Quiere hablar sobre tus cosas, personas, lugares y sentimientos favoritos y quizás no tan favoritos, pero siempre quiere hablar contigo. ¿Te gustaría desarrollar el hábito de orar, hablando con Dios y llegando a ser su amigo personal? Si es así, aprovecha estos breves minutos para conocer lo que enseña la Biblia sobre la oración. Te ayudará un montón. Bienvenidos a Different Insight, mi nombre es Jesús y vamos a aprovechar estos momentos para reflexionar sobre unos versículos y sobre la manera correcta de cómo hablar con Dios. Una pregunta importante que me viene en estos momentos es: ¿alguna vez te habías preguntado qué pidieron los seguidores de Jesús que Él les enseñara? Sin duda muchas cosas. Pero de acuerdo al versículo en Lucas 11:1 dice que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sabes qué es lo curioso? Que Jesús, siendo hombre y siendo Dios al mismo tiempo, nunca descuidó su relación con Dios, su intimidad con el Señor. Yo tenía un amigo que solía decir que Dios no tiene favoritos, pero que sí tiene íntimos. Y cuando lo escuché por primera vez, me dejó reflexionando bastante, porque Dios nos quiere a todos por igual. Y Dios desea que pasemos junto con Él la mayor cantidad de tiempo posible, porque Él desea estar con cada uno de nosotros. Pero es también cierto de que hay personas que no descuidan su intimidad con Dios y hay otros que sí. Hay quienes dedican tiempo real para tener tiempo a solas con Dios. Eso es lo que se define como intimidad, cercanía, confianza. Y hay quienes quizás no lo hacemos. Por esta razón es importante notar que en Lucas 11, cuando dice al principio del versículo que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y que cuando terminó los discípulos le pidieron que les enseñase a orar, aquí lo realmente llamativo es darse cuenta que Jesús, siendo humano y Dios al mismo tiempo, no descuidó la oración. Siempre apartó tiempo para estar con Dios.
Y esto sin duda llamó la atención de los discípulos, por eso le solicitaron a Jesús que les enseñara a orar. ¿Cuánto más nosotros, que somos personas con debilidades, con sentimientos pesados, con luchas, con todas nuestras dificultades diarias, necesitamos más tiempo a solas con Dios? ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces entendemos que se nos ha enseñado equivocadamente que Dios requiere que este diálogo sea muy formal quizá, muy refinado. Y eso no es cierto. Por eso lo bonito de estos momentos de reflexión es que vamos a analizar otros versículos que nos indican la manera correcta en la que tenemos que orar con Dios. Si bien el diálogo puede ser improvisado con Dios, hay ciertas recomendaciones bíblicas para que esta oración sea extremadamente rica a nivel espiritual para nosotros en nuestra intimidad con Dios. Por eso el siguiente versículo que quiero leer es Salmo 62:8, respondiendo a la pregunta de ¿qué debe suceder en el momento de la oración, en ese momento que estás conversando con Dios? Salmo 62:8 dice: confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Una de las cosas principales que tienes que hacer cuando estés orando es confiar en Dios. Hay muchas personas que han usado o han hecho burla del momento de la oración, fingiendo que quizás hablan con un amigo imaginario. Pero la Biblia nos anima a nosotros a confiar en Dios al momento que estemos orando, a tener confianza de que el Dios que hizo el universo, que tiene contados todos los cabellos de tu cabeza, que sabe lo que estás pensando en este momento, lo que pensaste ayer antes de irte a dormir, lo que pensaste hacer hoy, lo que deseas y lo que no deseas, está en ese momento escuchándote. Ese tipo de confianza te da la sensación de que estás protegido por la fuerza más grande de este mundo, que es el Dios Supremo. Por eso el versículo dice que Dios es nuestro refugio. Confía siempre en Él, pueblo mío, y ábrele tu corazón cuando estés con Él. Es decir, no te cohibas de expresarle a Dios todo lo que estás pensando. Ábrele tu corazón. Ábrele todas las puertas de tus pensamientos, de tus deseos. Exprésale tus debilidades, tus tristezas, tus alegrías, tus ambiciones, tus objetivos. No cierres tu corazón a Dios. Todo lo contrario. Considerando de que el que te creó está dispuesto a escucharte, una de las bendiciones más grandes es tener la convicción de que Él desea escucharte y que realmente lo hace en el momento que hablas. Y es que la oración es tan importante porque es un hábito espiritual que lamentablemente el mundo de hoy no lo practica de la manera correcta y muchas veces no se enseña porque es visto como algo sin importancia para muchas personas. Sin embargo, Jesús, como hemos visto anteriormente, pensaba totalmente distinto. Sí le daba una importancia a la oración. Era parte vital de su vida. Y lo más bonito de esto es que hay un versículo muy conocido en la Biblia, tanto por cristianos y no cristianos, que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13, y que responde a la pregunta de ¿cuál es el modelo, ¿sí? En caso de que exista uno, cuál es el modelo de oración que enseñó Jesús? Recordemos que los discípulos preguntaron, ¿cuál era la manera correcta de orar? ¿Será que hay una estructura? Y de acuerdo a Mateo 6, de 9 al 13, si lo buscan, es el Padre Nuestro. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Cuando nos referimos a modelo, no quiere decir que empleemos la oración del Padre Nuestro de manera literal, porque este fue un modelo. Un modelo es un ejemplo, a manera de estructura, si se quiere, de la manera, correcta de orar. No es repetir palabra por palabra las oraciones de otros. Es usar tus propias palabras, pero con sentido,
y teniendo una especie de estructura en tu mente que te permita fluir de manera natural. Si nos analizamos el Padre Nuestro, podemos darnos cuenta de que respeta una estructura. En el primer lugar, o lo primero que podemos notar, cuando dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, alabamos a Dios, le reconocemos su poder. Entonces puedes usar cualquier palabra que te salga del corazón en ese momento para reconocer la magnificencia de Dios, su grandeza. Oh Dios mío que estás en el cielo, santo eres Señor, creador del universo, Padre mío, Rey de reyes y Señor de señores. Cualquier palabra que te nazca para alabar a Dios. Alabar a Dios es un hábito muy bonito, porque expresa nuestro lugar como criaturas y a Dios como soberano, y que reconocemos y agradecemos su protección y reconocemos su grandeza. Luego podemos seguir ahondando en el modelo, y una de las cosas que yo siempre recomiendo es que antes de pedir agradezcamos, ¿no? Porque muchas veces buscamos al médico cuando estamos enfermos, ¿no es cierto? Y solamente nos acercamos a él cuando tenemos problemas, y quizás lo primero que queremos hacer es pedir: Señor, dame trabajo, dame dinero, dame salud. Pero muchas veces lo que pasamos por alto es agradecer primeramente, ¿no? Antes de pedir. Y esto es más por nosotros que porque realmente tenga que ser así. Es una recomendación, no es una obligación. Pero es altamente recomendado porque el ser humano por naturaleza es egoísta y solamente piensa en sí, aunque muchas veces no lo reconozcamos. De manera subconsciente sí lo hacemos. Y hay una frase que me hace aterrizar esto muy bien, que dice que del dolor de cabeza de una persona es más importante para esa persona que una hambruna que mata millones en África. Un poco cruel la frase, pero realista. Muchas veces a nosotros nos duelen más nuestros problemas que lo de las otras personas. Y tendemos a no ser agradecidos con las cosas que tenemos. La clave para ser agradecido es maximizar todas esas cosas que tenemos, ¿no? Y por muy pequeñas que las veamos, tratar de maximizarlas al máximo. La salud, nuestra salud mental sobre todo, si es que la tenemos en el momento. Agradecer por la vida, por la oportunidad de conversar con Dios en libertad. Hay muchísimas cosas bellas por las cuales agradecer a Dios, que estoy seguro que cada uno de nosotros personalmente, si nos ponemos a reflexionar, encontraremos millones de razones para agradecer a Dios. Y aunque quizás no sean millones, al menos que consigamos una y la maximicemos lo máximo posible, eso nos va a cambiar una perspectiva más positiva sobre la vida. Es recomendable agradecer a Dios por las bendiciones que muchas veces pasamos por alto y asumimos que están allí y que tienen que estar allí. Pero no es sino hasta que contrastamos con aquellas personas que no tienen esas bendiciones cuando realmente nos damos cuenta del valor de ellas. Una forma muy fácil de darse cuenta es ir al hospital y ver a las personas enfermas. Solo ahí muchos de nosotros realmente valoramos el no tener que estar en una cama, por poner un ejemplo. Entonces, el modelo de oración que Jesús enseñó respeta, si se quiere, una estructura de alabanza, de gratitud. Luego de pedir, hay que pedir a Dios, ¿sí? Más adelante veremos la manera correcta de cómo pedir, pero sí, a Dios se le puede pedir y de hecho se le tiene que pedir. De hecho, si alguna vez en tu vida has pensado pedir fuerzas, por favor ruego a Dios que se las pidas a Dios y no la busques en otros lugares que quizás la encuentre, pero que te puede salir muy caro. Lo recomendable es pedir a Dios porque Él es el que mejor intenciones tiene para ti y para tu vida. Y luego de las peticiones viene, si se quiere, las confesiones de pecados, ¿no? Reconocer nuestras debilidades, nuestros errores. Todos nosotros tenemos un lado que quizás solo nosotros conocemos y muchas veces ni nosotros mismos conocemos, pero Dios sí.
Y es nuestro lado pecaminoso, ese lado rebelde que se opone a Dios, que quiere hacer lo que le parece y no se somete a nadie, y que su único objetivo es perjudicarnos. También tenemos conciencia, y que a medida que confesamos nuestros pecados, la conciencia se ejercita, es como un músculo. Vamos reconociendo nuestras debilidades y nos damos cuenta que no somos perfectos y que cometemos errores. Entonces, al que mucho se le perdona, dice la Biblia, mucho ama. Y no hay nada más bonito que sentir el perdón de Dios. Poder hablar con Él y confesar en dónde te has equivocado y sentir que Dios te abraza y te dice, ¿sabes qué? Te perdono. Esas cosas bellas que Dios te otorga vienen a ti en el momento que confiesas tus debilidades, tus errores, tu ego disminuye, tu mansedumbre se eleva y es en ese momento donde Dios te abraza y te perdona. Entonces, siguiendo una estructura de alabanza, de gratitud, de petición y de confesión de pecados, podemos decir que es un modelo correcto de oración, porque prioriza las necesidades en un orden sano para nuestra vida espiritual. El siguiente versículo que me gustaría que leamos es Hebreos 11:6, que responde a la pregunta de cuáles son, muy importante esta pregunta, cuáles son las condiciones para que una oración sea atendida. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, para orar a Dios hay que creer en Dios. No se puede orar a Dios sin creer en su poder, en su existencia, en su compañía. Es imposible que sin la fe podamos agradar a Dios, porque es necesario que cuando nos acerquemos a Él mediante la oración, creamos que realmente estamos hablando con Dios. Y esto es muy importante, porque muchos dirán, pero es que es algo obvio, todos sabemos que para poder hablar con Dios tenemos que creer que realmente Él está ahí. Sí, pero a nivel consciente es una decisión que podemos decir que hemos tomado, pero a nivel subconsciente muchas veces sentimos que oramos y que nadie nos escucha. ¿A cuánto les ha pasado? Que sienten que la oración no pasa del techo, que va sin ningún lugar, que entre más y más horas más solo te sentís. Por esa razón es que es necesario tener fe. La fe es como un músculo que se ejercita. Si es la primera vez que oras, naturalmente te vas a sentir incómodo, naturalmente te va a ser difícil. Puede que incluso sientas que pierdes el tiempo, pero es normal. Tu fe se encuentra en un punto pequeño y al igual que un músculo tiene que ser ejercitado para que crezca. Por eso es importante orar de manera frecuente, porque mediante la práctica, la constancia y la comunión con Dios, esa fe va a crecer como un músculo. Y cuando esté realmente fuerte, experimentarás una sensación totalmente distinta a la inicial. Todos los que oramos por primera vez sentimos quizás esa sensación de incomodidad, de que no sé lo que estoy haciendo, pero si lo haces con fe, aunque sea la primera vez que ores, sentirás una diferencia positiva. Y eso es lo que realmente vale la pena, que inicies. Ya el resto es constancia, no desistir. Pero con que inicies has dado un gran paso, porque has reconocido que existe un Dios que está dispuesto a escucharte y que tú estás dispuesto a hablar con Él. Por eso una de las condiciones para que una oración sea atendida es que tengas fe en que Dios te escucha y que lo que estás haciendo es lo correcto y que tendrá un efecto positivo en tu vida sin lugar a dudas. Otra de las condiciones que es importante tener en cuenta se encuentra en Marcos capítulo 11 versículo 24, que dice así. Aquí lo leo. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, cuando pidamos algo a Dios, hay que creer que lo vamos a recibir. Más adelante veremos
que no todo lo que le pidamos a Dios necesariamente se nos va a dar. Las oraciones tienen respuestas. Muchas veces es un sí y muchas veces más es un no. Y muchas otras veces más es un espera. Espera un poco. El problema es que muchas veces queremos las cosas rápido, ¿no? Pero bueno, en este momento, centrándonos en Marcos 11:24, dice que, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si pides cosas buenas que se alineen con la ley de Dios, con los pensamientos de Dios, con sus intenciones, que no te quede la menor duda de que Dios está dispuesto a hacerlo. Si pides por el bienestar de una persona a nivel espiritual, Dios está dispuesto a cumplir ese deseo. Si le pides a Dios por más fe, Dios está dispuesto a cumplir ese deseo. Si le pides a Dios por tu vida espiritual y por tu salvación, Dios está dispuesto a cumplir ese deseo interior que tienes. Que no te quede la menor duda. Por eso, creed que lo recibiréis, creed en la salvación, pedidla, que Dios os dará. Es lo que nos indica Marcos 11:24. Otra condición importante se encuentra en Proverbios 28:9, que dice que el que aparta su oído para no oír la ley, es decir, los mandamientos de Dios, su oración también es abominable. Y Salmos 66:18 dice, muy en relación con el que acabamos de leer, dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. La manera simple es lo que decíamos anteriormente de cuáles son las oraciones que no son atendidas y que no son escuchadas. Bueno, tienen que ver con todas esas conversaciones con Dios en las que por ignorancia o a sabiendas le solicitamos a Dios cosas perversas, cosas malvadas, cosas que no se alineen con sus intenciones ni sus mandamientos. Muchas veces pedimos de manera equivocada, e incluso hay personas que oran por el daño de otra persona, solicitando el daño o la miseria de otras personas. Y Dios jamás va a atender una oración de ese tipo. La oración no es una especie de brujería, no está enfocada a herir ni a dañar, ni a realizar ningún despropósito de la ley de Dios. Cualquier oración que se oponga a los mandamientos no será escuchada, porque, tal como dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír los mandamientos, su oración es abominable, y algo abominable es no aceptable para Dios. Por eso las oraciones tienen que venir de un corazón sincero, corazón que se alinee con los propósitos de Dios. Si no es así, esa oración no podrá ser atendida. Finalizando ya todo el tema de cómo hablar con Dios, teniendo en cuenta cuál es el modelo de la oración correcta, cuáles son las oraciones que Dios atiende y cuáles no, y tener muy en cuenta que hay que acercarse a Dios con fe. Después de conocer el poder de la oración con fe, Dios espera que puedas hablar con Él de modo particular. Según Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios espera que tengas intimidad con Él, que apartes un lugar, un tiempo en tu agenda para conversar con Él. No lo hagas de manera pública para llamar la atención, ni para conseguir favores espirituales con una comunidad, con tu vecindad, con tu familia, sino que procura hacer del momento de la intimidad con Dios algo personal, algo bonito, algo privado, y realmente verás el beneficio que tiene hablar con el Creador. También es importante pedir cosas convenientes, cosas no relacionadas con la maldad y sus distintas formas. Tomando esto en cuenta, me gustaría llamar la atención sobre la forma de maldad quizá más inofensiva a primera vista, pero que irónicamente es la más perjudicial y más popular en nuestros días, es decir, el egoísmo. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis,
y siempre pide para el bien y no para el mal. Que Dios te bendiga.